Formulación y evaluación de proyectos industriales, de la materia Teoría del Desarrollo Económico. El proyecto consta de los siguientes 13 puntos. El aprender y aplicar este tema en el desarrollo y crecimiento económico da un amplio panorama para conocer a detalle con qué herramientas podemos contar para llevar a cabo un proyecto industrial, mejorando los protocolos de acción a seguir, aplicando los conocimientos estadísticos para mejorar este sector que, para la economía nacional, proporciona fuentes de trabajo y productividad. Denominaremos proyecto industrial al conjunto de elementos técnicos, económicos y financieros y de organización que permiten visualizar las ventajas y desventajas económicas de la adquisición, construcción, instalación y operación de una planta industrial. Dichos proyectos cuentan con ventajas, como son generación de fuentes de trabajo, ayudando a resolver los problemas del desempleo. Una ventaja competitiva dentro de la modernización económica representa una gran ayuda para el desarrollo de otros servicios y sectores. Y desventajas, deforestación, explotación laboral, afectación del medio ambiente, competitividad en el mercado, poco apoyo a las pymes, consecuencia de la inflación y la devaluación de estas. Viven al día y no pueden soportar periodos largos de crisis en los cuales disminuyen sus ventas. Un proyecto industrial se prepara a través de un proceso de aproximaciones sucesivas, en cada etapa del cual se va precisando los factores que inciden en la viabilidad técnica y económica del mismo, mediante investigaciones cada vez más profundas y detalladas que se realizan con costos que se incrementan a medida que se consolida el proyecto y se reducen los riesgos inherentes a la realización del mismo. La elaboración de un proyecto generalmente se realiza en 3 etapas, iniciando con la etapa exploratoria o de prefactibilidad, surgiendo con la preliminar y por último la final. Cada una de ellas es seguida de una evaluación que permite tomar la decisión de suspender o continuar el proyecto y asignar, en su caso, los recursos económicos cada vez mayores para el estudio, diseño y construcción de la planta industrial. La elaboración de un proyecto se hace con la finalidad de generar bienes o servicios que puedan satisfacer necesidades primarias, secundarias o adquiridas. En la formulación de proyectos industriales, conviene tener en cuenta que la necesidad de cierto producto es susceptible de cambios por efecto de innovaciones tecnológicas o por variaciones de las costumbres. Según el INEGI, la actividad industrial en el país registró en agosto un crecimiento del 1% en su comparación anual y con cifras ajustadas por la estacionalidad. Estudio de mercado de consumo. Consiste en estimar la cantidad del producto que es posible vender, las especificaciones que debe tener y el precio que los consumidores potenciales están dispuestos a pagar. También se pretende determinar bajo qué condiciones se podrían modificar la estructura comercial del producto en el estudio, incluyendo la localización de los competidores, la distribución geográfica de los principales centros de consumo, etc. Los resultados de estudio de mercado deben ser el producto de proyecciones realistas, de datos confiables, de tal manera que hagan que desde ese punto de vista los futuros inversionistas estén dispuestos a apoyar el producto, que los técnicos puedan seleccionar el proceso y las condiciones de operación y establecer la capacidad de la planta industrial, diseñar o adquirir los equipos más apropiados para el caso. Que los formuladores del proyecto cuenten con datos necesarios para efectuar estimaciones económicas asociadas a su viabilidad. En el estudio del mercado deben plantearse las preguntas básicas: ¿cuánto se podrá vender? ¿A qué precio? ¿Qué características debe obtener el producto? ¿Cuáles serán los canales de comercialización? ¿Qué problema de comercialización se plantean? Las respuestas a esta pregunta se deben referir a la demanda actual y a la futura en el periodo de vida útil del proyecto. Conceptos básicos en el estudio de mercado. Los principales conceptos involucrados en un estudio de mercado son mercado, demanda, consumo, demanda potencial, oferta, precio y elasticidad. La información requerida en el estudio de mercado. La información básica que es necesaria recopilar durante el estudio de mercado de un proyecto industrial incluye los siguientes elementos, como son series estadísticas sobre volúmenes de producción en el área de influencia del proyecto, importaciones y exportaciones en dicha área,
precios del producto y de los sustitutos, incluyendo las variaciones y las diferencias de los precios a los diversos niveles de comercialización. Distribución del ingreso de la población, Producto Nacional Bruto, Ingreso Nacional Total y por sectores, población por edades y por sectores geográficos, nivel de educación de la población. También se puede contar con la información no estadística, que son especificaciones exigidas en el mercado, normas técnicas de calidad o internacionales, sobre la comercialización, distribución gráfica del mercado, requerimientos en la forma de presentación del producto, canales de distribución disponibles, controles estatales sobre la comercialización, condiciones especiales del producto, que son medios de conservación y servicios técnicos. Perspectivas mejora la comercialización con base en innovaciones tecnológicas. Sobre la competencia, características y calidades de productos fabricados localmente e importados, identificación y localización de los competidores, sus volúmenes de producción y sus precios de venta, la tecnología de producción que utilizan, sus fuentes de suministro y las características de las materias primas que utilizan. Estructura de sus costos de producción, su capacidad económica y sus fuentes de financiamiento, su grado de competencia en el mercado y sus canales de distribución, la extensión geográfica de los mercados, las características de las plantas similares próximas a construirse. Sobre los factores socioeconómicos, limitación de los volúmenes de producción, control de procesos, fomento de las exportaciones. Etapas de un estudio de mercado. En términos generales, puede decirse que el estudio de mercado comprende dos etapas: recopilación de antecedentes y análisis e interpretación. La profundidad y detalle con que se realiza cada una de las etapas mencionadas depende del avance del grado del proyecto. Estudio de la disponibilidad de materias primas. El volumen y las características de las materias primas disponibles y, en general, de todos los insumos que requiere una planta industrial son aspectos de suma importancia, ya que influyen de manera significativa en la determinación tanto en el tamaño de la planta como en la selección del proceso y los equipos que deben instalarse. Puesto que el estudio de disponibilidad y accesibilidad de las materias primas viene a ser el estudio de mercado de abastecimiento, la metodología que se sigue es similar a la descrita para el estudio de mercado de consumo. Por ello, el primer paso también consiste en recopilar información cualitativa y cuantitativa que permita posteriormente hacer proyecciones de los volúmenes y precios de las materias primas disponibles para el proyecto. Materias primarias básicas, calidad y características de las materias primas, localización y características de las zonas de producción, volúmenes de productos e importaciones, precios de adquisición, periodos de disponibilidad en la materia prima, destino de las materias primas, mecanismos de adquisición y medidas de política económica. Recopilación de información y datos estadísticos. Una vez reunidas las series estadísticas sobre volúmenes de producción y precios de materias primas por zonas productoras, se hacen las proyecciones correspondientes utilizando para tal efecto las herramientas estadísticas y matemáticas necesarias. Enseguida se integran las proyecciones individuales de cada zona para de esta manera obtener la proyección de la producción en el área de influencia del proyecto. Finalmente, se analizan y se ajustan, en su caso, los valores derivados de esta proyección, tomando en cuenta los diversos factores que pueden afectar dicha disponibilidad, tales como medidas oficiales o las tendencias de cambio de los productores, basadas en consideraciones de orden económico-social. De la proyección de la disponibilidad total de materias primas, es necesario segregar la parte que ya viene destinada a la forma de consumo imprescindible y a la industrialización por parte de otras plantas, para conocer el volumen base de materia prima que estaría disponible para el proyecto en cuestión. Determinación del tamaño de la planta. Se conoce como el tamaño de una planta industrial la capacidad instalada de producción de la misma. Esta capacidad se expresa en cantidad producida por unidad de tiempo, es decir, volumen, peso, valor o número de unidades de producción elaboradas por un año, ciclo de operaciones, mes, día, turno u hora.
En algunos casos, la capacidad de una planta se expresa no en términos de la calidad de producto que se obtiene, sino en función del volumen de la materia prima que entra en proceso. Las plantas industriales generalmente no operan en su capacidad nominal o instalada, debido a factores ajenos al diseño de la misma, tales como limitada disponibilidad de materia prima, fluctuaciones de la demanda del producto, etc. En plantas industriales que cuentan con equipo de diferentes capacidades, la capacidad de la planta se da en función del equipo de menor capacidad. En aquellas industrias que se elaboran diversos lotes de productos de diferentes características, el tamaño de la planta se suele especificar con respecto a la producción de un lote tipo. Los factores determinantes del tamaño de una planta influyen de manera predominante en la selección del tamaño de una planta industrial, como son los siguientes: características del mercado de consumo, características del mercado de abastecimiento, economías de escala, disponibilidad de recursos financieros, características de la mano de obra, tecnología de producción y política económica. La determinación del lugar donde se ha de instalar una planta se suele llevar a cabo en dos etapas. En la primera, se selecciona el área general en la que se estima conviene localizar la planta, y en la segunda se elige la ubicación precisa para efectuar su instalación. En general, la localización de una planta industrial se basa esencialmente en las mismas consideraciones que las que se toman en cuenta para decidir su tamaño, y tiene como objetivo obtener un costo mínimo unitario de operación. De la ponderación adecuada de todos y cada uno de los diversos factores que influyen sobre la localización de una planta dependerán las posibilidades de que se obtengan los resultados económicos esperados. La determinación del sitio específico conveniente para la ubicación definitiva de una planta industrial es el paso siguiente después de que ha sido definida la zona de localización. Solo en casos muy raros sucederá que por dificultades para encontrar el lugar específico se tenga que cambiar de localización. Tipo de edificio que habrá de construirse, áreas requeridas inicialmente y para expansiones futuras, consumo de agua, energía eléctrica, gas y otros servicios, instalaciones y cimentaciones requeridas para el equipo y maquinaria. En la práctica no es frecuentemente encontrar un terreno que satisfaga todas y cada una de las necesidades específicas de un proyecto industrial y que al mismo tiempo presente importantes ventajas sobre las demás, por lo que para decidir la ubicación definitiva es necesario evaluar comparativamente los sitios que se consideran convenientes. Continuando con la presentación, en el punto número 6 tenemos lo que es la ingeniería del proyecto. La ingeniería del proyecto tiene como objetivo llenar dos funciones. La primera es aportar la información que permita hacer una evaluación económica del proyecto, y en la segunda es establecer las bases técnicas sobre las que se construirá e instalará la planta en caso de que el proyecto demuestre ser económicamente atractivo. En esta diapositiva mostramos que la ingeniería del proyecto se divide en tres fases. La primera tiene por objeto la información necesaria para la adopción de un proceso de producción adecuado. La segunda fase se especifican maquinaria, equipo y la obra civil para obtener cotizaciones y presupuestos, y con esta base determinar la magnitud de la inversión y los costos de operación de la planta. En la tercera fase, y es la final, en esta se elabora el diseño detallado de la planta y se hace una estimación precisa de la inversión requerida para llevar a cabo la construcción, instalación y puesta en marcha de la misma. En esta diapositiva mostramos los principales aspectos a considerar de la ingeniería del proyecto, que solo por mencionar algunos tenemos lo que es la evaluación técnica de las materias primas, la selección del proceso o sistemas de producción, la elaboración de balances de materia y energía, diseño de los sistemas de manejo y transporte de materiales, la distribución de los equipos en los edificios, planos de distribución de la planta y la programación de la construcción, instalación y puesta en marcha de la planta. En esta diapositiva tenemos el punto número 7, que es la estimación de la inversión fija y capital de trabajo, que esto para llevar a cabo la materialización de un proyecto industrial se requiere asignarle una cantidad de recursos que se puede dividir en dos grandes grupos.
El primero son los que se requieren para la adquisición e instalación de la planta y el segundo son los requeridos para la operación de la misma. Aquí tenemos que los recursos necesarios para la adquisición e instalación de la planta constituyen la inversión fija del proyecto y los que requiere la operación de la planta. Una vez que se realice el proyecto, en esto se integran el capital de trabajo. En esta diapositiva mostramos lo que es la inversión fija. La inversión fija es el conjunto de bienes que no son motivo de transacciones corrientes por parte de la empresa y se divide en dos rubros que lo integran. Son la inversión fija, se suelen clasificar en intangibles e tangibles. Los tangibles están la maquinaria y el equipo que están sujetos a depreciaciones y obsolencia y el terreno que no lo está, y los intangibles se encuentran las patentes y los gastos de organización que se amortizan en pagos convencionales. En esta diapositiva mostramos los rubros que componen la inversión fija, que es la cuantía relativa y la naturaleza de los rubros integrantes de la inversión fija, pero en términos generales incluye el costo de los siguientes rubros. Por mencionar algunos tenemos que es investigación y estudios previos. En el número 2 manejamos lo que es la organización de la empresa. En el 3 son las patentes y conocimientos técnicos especializados, la elaboración del proyecto final, la puesta en marcha de la planta, los intereses durante la realización del proyecto y los imprevistos o contingencias. Estos son por mencionar algunos, con excepción de los rubros relativos a investigaciones, experiencias y estudios previos y organización de la empresa. Las características y costos de los demás rubros se derivan de la ingeniería del proyecto. En esta diapositiva tenemos el diagrama donde nos muestra qué es la inversión fija. Son los recursos económicos que utilizan las empresas para atender las operaciones de producción y distribución y venta de los productos elaborados. Y para tener producción es preciso mantener un acopio de materias primas, repuestos y materiales diversos en almacén, así como productos en tránsito para distribución, recursos para financiar las cuentas por cobrar. Y por último tenemos que la suma de la inversión fija y el capital de trabajo, esto nos representa la inversión total de capital de un proyecto industrial. En esta diapositiva mostramos cuáles son las consideraciones para la estimación del capital de trabajo. En el número 1 tenemos que es el inventario de materias. El número 2 es el inventario de los productos en proceso. En el número 3 es el inventario del producto terminado. En el 4 tenemos que son las cuentas por cobrar. En el número 5 es el dinero en efectivo. Y en el número 6 tenemos las cuentas por pagar. En esta diapositiva tenemos el punto número 8, que es la estimación de costos y presupuestos de operación. Estos son para determinar la factibilidad de un proyecto industrial. Requerimos calcular los presupuestos de ingresos empleando para ello los volúmenes y precios de venta obtenidos del estudio de mercado y por otro estimar los presupuestos de egresos utilizando las cifras de volúmenes y precios de los insumos necesarios para operar la planta a los niveles previstos. Estos nos permitirán hacer pronósticos del costo unitario de producción y obtener los presupuestos de las utilidades derivables de la operación de la planta. En esta diapositiva mostramos lo que son los presupuestos de ingresos y los presupuestos de egresos. Los presupuestos de ingresos son con base en el programa de instalación y puesta en marcha de la planta y en las proyecciones de volúmenes de ventas de productos antes mencionados. Se prepara un programa tentativo de producción para la planta, el cual nos permitirá estimar el presupuesto de ingresos, multiplicando los volúmenes anuales de la producción que se espera vender por los precios de venta correspondientes. Y los presupuestos de egresos, estos son los volúmenes anuales del producto previstos en el programa tentativo de producción, junto con los balances de materiales y energía obtenidos en el estudio de ingeniería. Estos sirven de base para estimar los presupuestos de egresos para los primeros años de operación de la planta. En esta diapositiva mostramos los elementos de costo que integran los egresos totales de una planta. El primero que manejamos son los costos variables de operación. Estos son aquellos directamente involucrados en la elaboración y venta del producto y por ello tienden varias con el volumen de producción. En el número 2 son los cargos fijos de inversión, que son una consecuencia de la inversión fija y por lo tanto tienden a permanecer constantes. En el número 3
tenemos los que son los cargos fijos de operación. Estos son aquellos cargos necesarios para coordinar los servicios de la planta, impartir seguridad industrial y proporcionar servicios a los empleados de la planta. Y en el número 4 son los gastos generales, que son aquellos gastos necesarios para hacer llegar el producto al mercado, mantener la empresa en posición competitiva y lograr una operación rentable. En esta diapositiva tenemos el punto número 9, que es la organización empresarial. Aquí, en esta organización empresarial, se distinguen dos aspectos muy importantes, que es la selección y adopción de la forma jurídica para constituir la empresa que ha de llevar a cabo el proyecto, y la otra parte es la organización técnica y administrativa de la empresa que ha de permitir dirigir y operar satisfactoriamente las actividades de la misma. Aquí mostramos qué es una forma jurídica de la empresa. Es el éxito o fracaso de la empresa de un proyecto industrial. Esto puede depender de la selección de la forma jurídica que se adopte para la formación de la empresa que ha de llevar dicho proyecto. En esta diapositiva mostramos cómo elegir la forma jurídica de la organización de la empresa. Que debemos de tomar en cuenta los siguientes factores, que es el tipo de complejidad de las actividades a realizar, las características de los socios, los riesgos que los socios estén dispuestos a admitir, la magnitud de los recursos financieros requeridos, la forma en que se deba ser administrada la sociedad y la estabilidad y flexibilidad que deba de tener la sociedad. En esta diapositiva mostramos las formas básicas de organización empresarial más comunes internacionalmente. Tenemos como número 1 que es la empresa individual. En esta empresa todos los derechos y responsabilidades recaen en una sola empresa. Tenemos la segunda parte que es la sociedad colectiva. Aquí en las sociedades colectivas cada socio es responsable de todas las obligaciones de la sociedad hasta por el límite total de su fortuna personal. Cada socio obliga por sus acciones personales la responsabilidad de los demás. En esta diapositiva tenemos el punto número 3, lo que es la sociedad de responsabilidad limitada. En esta los miembros son responsables de las obligaciones de la sociedad solamente por el monto de su participación en el capital de la misma, sin que esta participación esté evidenciada por certificados de propiedad. Y como número 4 tenemos la sociedad anónima. Esta se constituye bajo una razón social que permite que los socios se mantengan anónimos y se caracteriza además porque los socios obtienen títulos representativos de su participación en la propiedad de la empresa. Y aquí también mostramos en esta diapositiva lo que es la organización de una empresa industrial. En el organigrama de una empresa industrial señala las relaciones entre los principales ejecutivos y las entidades funcionales en las que se basa su estructura orgánica. En este organigrama, una vez realizado el proyecto, suele ser modificado por los dirigentes de la empresa, de acuerdo con los cambios observados en las necesidades de la misma, la capacidad del personal que les sea posible contratar y los recursos económicos con los que se cuente. En esta diapositiva estamos mostrando el organigrama básico de una empresa industrial. Como pueden ver, aquí tenemos como cabeza principal lo que es la Asamblea General de Accionistas. De ahí derivamos lo que es la auditoría externa, el Consejo de Administración, el comisario, y de ahí derivamos lo que es el director general, la secretaria ejecutiva, el director de mercadotecnia, director técnico y director administrativo. Y de ahí, a como le convenga a la empresa, va a poner el nombre a los gerentes y subgerentes y contadores y demás personal que se tenga en la empresa. En esta diapositiva estamos mostrando el punto número 10, que es el estudio del financiamiento del proyecto. El estudio del financiamiento del proyecto debe incluir el análisis de las fuentes de recursos económicos que pueden considerarse para obtener los fondos necesarios para realizar el proyecto. También debemos señalar los requisitos que es necesario satisfacer para obtener los recursos previstos de las fuentes consideradas y deberá hacer patente la viabilidad de satisfacer estos requisitos. Y el estudio de financiamiento deberá tomar en cuenta también las fechas en que se necesitan los fondos para su realización. Cuando menos deberá incluirse una discusión de esa posibilidad con base en datos confirmados. En esta diapositiva estamos mostrando las formas
de financiamiento que se tienen. Aquí se puede decir que los recursos para el financiamiento de proyectos industriales pueden obtenerse de las siguientes fuentes. El número 1 tenemos que de la propia empresa, es decir, del capital social, de las utilidades no distribuidas y de las reservas de la depreciación. En el número 2 es del mercado de capitales, que es a través de la venta de acciones y obligaciones financieras. Y el número 3 tenemos que son los préstamos de diversas fuentes. En esta diapositiva estamos mostrando el punto número 11, que es la evaluación económica y social. Para que un proyecto industrial sea satisfactorio debe estar ampliamente justificado desde los puntos de vista empresarial o social, es decir, debe preverse una rentabilidad atractiva que justifique la canalización de recursos hacia el mismo, o bien debe existir una justificación muy clara de los beneficios sociales esperados frente a los costos de inversión y de operación del proyecto. En general, la evaluación de un proyecto industrial consiste en verificar que éste se encuentre definido totalmente y que todas las decisiones adoptadas con respecto a las características básicas del mismo están debidamente fundamentadas y que todo proyecto lleva implícito un riesgo que debe ser ponderado cuidadosamente, no solo por las consecuencias directas en las economías de los inversionistas que lo llevarían a cabo, sino también por los efectos indirectos en la rama industrial correspondiente y la economía del país en donde se planea su realización. Actividades secundarias. En el trimestre de referencia, el Producto Interno Bruto nominal de las actividades secundarias, como son minería, generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de gas por ductos al consumidor final, construcción y las industrias manufactureras, obtuvo un nivel de 5.188.572 millones de pesos a precios corrientes, alcanzando el 32.2% del Producto Interno Nominal. Por componentes, el Producto Interno Bruto de la minería llegó a 740.686 millones de pesos, que equivale a 4.6% del PIB nacional. El de la generación y transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de gas por ductos al consumidor final se ubicó en 284.969 millones de pesos, generando el 1.8%. El PIB nacional del sector construcción logró 1.211.169 millones de pesos, generando el 7.5%. El PIB de las industrias manufactureras sumó 2.951.749 millones de pesos, con 18.3% del producto de la economía en el primer trimestre del presente año. Conclusiones de fondo. Un proyecto industrial es el conjunto de elementos técnicos, económicos, financieros y de organización que permiten visualizar las ventajas y desventajas económicas de la adquisición, construcción, instalación y operación de una planta industrial. La elaboración de un proyecto se hace con la finalidad de generar bienes o servicios que puedan satisfacer necesidades primarias o secundarias o adquiridas. En la formulación de proyectos industriales conviene tener en cuenta que la necesidad de cierto producto es susceptible de cambios por efecto de innovaciones tecnológicas o por variaciones de las costumbres. Aun cuando los resultados sean positivos en el pasado, estos podrían superarse en el futuro, si existiera una mejor planeación y diseño de las empresas industriales, haciendo eco en cierto modo con la opinión de los expertos que señalan en el desarrollo económico. No se debe dejar abandonado el juego espontáneo de las fuerzas de la economía, sino que es necesario aplicar una fuerza orientadora capaz de introducir eficiencia en el proceso del desarrollo industrial.